Hay historias que parecen simples coincidencias hasta que empiezas a conectar los puntos. Personas famosas que dijeron demasiado, insinuaron verdades incómodas o tocaron temas prohibidos, y luego sin explicación clara desaparecieron o murieron en circunstancias inquietantes. Pero espera, porque el caso número 1 no solo rompe el patrón, sino que podría cambiar por completo cómo ves el poder y el silencio. 12. La estrella que desafió su propia imagen. Whitney Houston no solo era una voz legendaria, también había comenzado a mostrar señales de conflicto con su entorno profesional. En entrevistas dejó entrever que no todo era tan perfecto como parecía. Su muerte en 2012 fue catalogada como accidental, pero el contexto de presiones, relaciones complejas y cambios en su carrera sigue generando preguntas. 11. El ídolo que rompió el silencio. George Michael pasó años denunciando cómo la industria controlaba la imagen y las decisiones de los artistas. Incluso llevó a juicio a su propia discografía para recuperar libertad creativa. Murió en 2016 de forma repentina, y aunque hubo una explicación médica, muchos recuerdan que fue una de las voces más abiertas contra el sistema. 10. El rapero que iba a hablar. The Notorious B.I.G. estaba en la cima de su carrera cuando fue asesinado en 1997. En sus últimos días había mostrado interés en alejarse de conflictos y enfocarse en nuevos proyectos. Su caso sigue oficialmente sin resolverse del todo, alimentando teorías sobre intereses más grandes detrás de su muerte. 12. El comediante que desafió a la industria. Chris Farley era uno de los rostros más populares de la comedia en los 90. Pero detrás de su imagen caótica había alguien que comenzaba a incomodar dentro del sistema. En sus últimos meses, se hablaba de conflictos internos y cambios en su entorno profesional. Su muerte fue atribuida a una sobredosis, pero muchos cercanos afirmaron que estaba intentando cambiar su vida. El contraste entre su intención de mejorar y su final repentino dejó muchas dudas abiertas. 11. La voz que se apagó demasiado pronto. Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries, era conocida por sus letras intensas y críticas. Antes de su fallecimiento había hablado públicamente sobre problemas personales, pero también sobre tensiones dentro de la industria musical. Murió en circunstancias inesperadas en un hotel. Aunque se dio una explicación oficial, la rapidez con la que todo se cerró generó sospechas entre fans que seguían de cerca su evolución. 10. El rebelde que sabía demasiado. Tupac Shakur no solo era un rapero, era una figura que hablaba abiertamente sobre poder, corrupción y desigualdad. En múltiples entrevistas insinuó que conocía secretos de personas influyentes. Su asesinato en 1996 sigue sin resolverse completamente a nivel de percepción pública, y muchos creen que su discurso lo convirtió en un objetivo incómodo. 9. El científico de la música pop. Michael Jackson vivió rodeado de controversia, pero también dejó declaraciones fuertes sobre cómo funcionaba la industria detrás de cámaras. En entrevistas habló de manipulación, control y estructuras de poder que según él dominaban a los artistas. Su muerte en 2009 fue oficialmente un caso médico, pero la narrativa alrededor de su entorno profesional sigue siendo objeto de debate global. 8. El rockero que parecía tener miedo. Kurt Cobain, líder de Nirvana, expresó en varias ocasiones su incomodidad con la fama y con ciertas dinámicas del negocio musical. Su fallecimiento fue declarado como suicidio, pero desde entonces han surgido múltiples teorías que cuestionan esa versión. Algunos fans sostienen que su estado emocional no era tan lineal como se presentó públicamente. 7. El actor que denunció demasiado. Heath Ledger estaba en uno de los mejores momentos de su carrera. Antes de su muerte se encontraba explorando papeles oscuros, y según allegados estaba profundamente afectado por el ritmo de trabajo y el entorno. Su fallecimiento fue atribuido a una combinación de medicamentos, pero su intensidad artística y el contexto previo han alimentado teorías durante años. 6. El cantante que expuso su realidad. Prince siempre fue un artista que hablaba sin filtros. En entrevistas denunció contratos abusivos, control sobre los músicos y prácticas que según él limitaban la libertad creativa. Incluso llegó a cambiar su nombre como protesta contra la industria. Su muerte en 2016 fue oficialmente accidental,
pero muchos seguidores consideran que su postura firme contra el sistema lo convirtió en una figura incómoda hasta el final. 5. El actor que miró donde nadie más miraba. Paul Walker no solo era una estrella del cine, era alguien que se metía en zonas donde la ayuda no llegaba. Su organización humanitaria operaba en lugares devastados, donde el caos también oculta cosas incómodas. Tras su muerte en 2013 surgieron teorías que afirmaban que había encontrado información delicada relacionada con redes ocultas en zonas vulnerables. Algunos aseguran que su accidente tuvo detalles difíciles de explicar, como si alguien hubiera querido apagar una voz antes de que hablara. 4. El abogado que destapó un veneno global. Robert Bilott no desapareció, pero lo intentaron silenciar. Su investigación reveló que una sustancia química utilizada durante décadas estaba contaminando a millones de personas sin control. Lo más inquietante no es solo el químico en sí, sino cómo durante años se ocultó información, se manipularon estudios y se ignoraron advertencias internas. Bilott sobrevivió, pero dejó claro que cuando tocas intereses gigantescos, el sistema no te aplaude, te presiona. 3. El DJ que convirtió su arte en mensaje. Avicii no solo hacía música, en uno de sus proyectos audiovisuales mostró una historia incómoda sobre explotación y abuso. El video generó interpretaciones que iban más allá del arte. Algunos creen que era una denuncia disfrazada. Años después, su muerte fue catalogada como un acto personal, pero muchos seguidores aún sienten que había algo más detrás. Especialmente porque él mismo había hablado del desgaste extremo y las presiones invisibles dentro de la industria. 2. La actriz que se desvaneció en silencio. Brittany Murphy pasó de ser una estrella en ascenso a desaparecer del radar sin explicación clara. Su muerte, junto con la de su pareja meses después, presentó coincidencias tan extrañas que aún hoy generan debate. Lo perturbador no es solo el diagnóstico, sino el contexto: aislamiento, cambios drásticos en su entorno y rumores de que estaba a punto de alejarse definitivamente del sistema. Algunos creen que no fue una simple tragedia médica, sino un proceso más calculado. 1. La mujer que sabía demasiado. Marilyn Monroe no era solo un ícono, estaba rodeada de figuras con poder real. Se dice que tenía información sensible, anotaciones privadas y conversaciones que involucraban temas políticos delicados. Su muerte fue declarada como sobredosis, pero las inconsistencias empezaron desde el primer día. Teorías más profundas sugieren que su conocimiento la convirtió en un riesgo. Y aquí está lo inquietante: su historia no termina con ella, porque poco después otras figuras clave también desaparecieron del tablero. Cuando observas todos estos casos en conjunto, aparece una constante difícil de ignorar. La fama no solo amplifica el talento, también expone a quienes se atreven a salirse del guión. Muchos de estos artistas no desaparecieron sin antes mostrar señales claras de incomodidad, conflicto o conocimiento de dinámicas que el público común no alcanza a ver. Algunos hablaron directamente, otros lo insinuaron a través de su arte y unos más simplemente cambiaron su comportamiento, como si hubieran descubierto algo que los transformó. No se trata de afirmar teorías, sino de entender que el entorno del entretenimiento es mucho más complejo de lo que parece. Detrás de luces, contratos y escenarios, existen presiones, intereses y estructuras que pueden influir profundamente en quienes están dentro. Y cuando alguien rompe el molde, las consecuencias, casuales o no, parecen repetirse con inquietante similitud. Cuando juntas todos estos casos, aparece un patrón incómodo. Personas que de una forma u otra se acercaron demasiado a algo que no debía salir a la luz. Ahora dime tú, ¿crees que son coincidencias aisladas o piezas de un mismo rompecabezas? Si este tipo de historias te hace cuestionar lo que hay detrás de la fama, déjalo en comentarios y suscríbete, porque lo que viene después podría ser aún más perturbador.